Por razones obvias no mencionaré mi nombre real. Prefiero guardarme mi información personal, debido a que mi historia la he llegado a compartir con varias personas, y estoy segura de que más de una ubicaría a mi familia. Me apena un poco compartir mi relato, pues muchos me han comentado de que no es posible. Aún así, las cosas no fueron sencillas para después de lo que pasamos mi hermanita pequeña y yo. Quiero relatarles una vivencia de mi vida, que me sucedió ya hace varios años. Y es allí que me di cuenta de que hay cosas que desconocemos, que existen fuera y tienen forma, pero no las logramos identificar. En esta ocasión fue dentro de mi casa, a unos pasos de mí. Hubo algo a lo que no identifiqué en ese momento, pero conocía muy bien a toda mi familia. Soy la mayor de tres hermanas. Siempre hemos vivido en Nayarit, y desde que tengo memoria, en la misma casa. Actualmente yo ya estoy casada, y mis hermanas menores están estudiando. Recalco esto debido a que lo que pasó hace años fue precisamente en la casa donde actualmente están viviendo mis padres. Fue cuando yo estaba en secundaria. En varias ocasiones me tocaba cuidar a mi hermanita, quedándonos solas en casa. Acababa de nacer mi tercera hermana, cuando mi mamá había platicado conmigo referente a quedarnos solas en casa con mi segunda hermana, por si se llegara a requerir alguna emergencia. Las reglas eran simples: no abrir la puerta a nadie, no contestar al teléfono, no cocines nada. Teníamos permitido ver la tele hasta la hora que quisiéramos siempre y cuando tengamos todo en orden. Yo prefería quedarme en casa cuidando a mi hermana, pues mis padres me pagaban por ello, y eso me gustaba. Así que un día, cuando menos me lo esperé, un domingo por la noche, casi a punto de irnos a dormir, mi madre entró a mi habitación, muy angustiada. Me comentó que era necesario llevar al bebé al médico, que tenía que quedar a cargo de mi segunda hermana. Le comenté que no tenía problema, y al cabo de unos segundos, mi padre entró con mi hermana en brazos, quien estaba completamente dormida. Me dijeron que no los esperáramos, y que nos fuéramos durmiendo. Ellos tenían llaves para cuando regresara. De este modo pasaron a retirarse. Yo le pregunté varias veces a mamá qué le ocurría al bebé, pero ella no me decía nada. Quedé en plena preocupación sin saber nada de lo que estaba sucediendo. Escuché cuando mis padres se fueron y cerraron el portón, dejándonos solas. Pasaron unos 15 minutos, cuando me acosté al lado de mi hermana. La veía dormir tan tranquila, que no me di cuenta de cuando yo también me quedé dormida a su lado, y sin querer había dejado la luz del cuarto encendida. No estoy segura de cuánto tiempo exactamente pasó, pero cuando vi el reloj, eran las 2 de la mañana. La luz del cuarto me molestó, y a su vez escuché la puerta de la casa abrirse. Me imaginé que mis padres habían llegado, así que abracé a mi hermanita. Me acomodé a esperar a que mis padres entraran en mi habitación. Cerré los ojos mientras escuchaba que alguien del otro lado de mi habitación se quitaba los zapatos. Caminaba descalzo. Pensé que se trataba de mi padre. A él le gustaba hacer eso. Quizás se había regresado a ver si estábamos bien. Yo acostumbraba a darle la espalda a la puerta. Cuando escuché que la abrieron, mantuve los ojos cerrados, para que mi padre viera que estamos dormidas profundamente. Y entonces la luz de mi habitación se apagó. No escuché a nadie moverse. No escuché que dieran pasos fuera de mi habitación o dentro de ella. Enloquecida nos apagó la luz y seguía allí. Le di un poco de tiempo antes de abrir los ojos, pero aún no escuchaba que alguien se moviera. Sin embargo, escuchaba una respiración. Su respiración era tan fuerte que se distinguía de la de mi hermana y de la mía. Fue cuando decidí abrir los ojos. Sin embargo, no vi a nadie más. La puerta de mi cuarto estaba abierta por completo. Vi que el pasillo estaba en completa oscuridad, pero no quería hacer ruido y despertar a mi hermana. Así que di por hecho que todo se trataba de ideas mías. Me volví a acostar a dormir. Pasó un lapso de tiempo, y creo fue poco menos de media hora, cuando nuevamente escuché ruidos en la habitación de mis padres. Me levanté para ir a verlos. La puerta estaba cerrada, y se podía apreciar un resplandor de luz de la habitación por debajo de la puerta. Abrí sigilosamente esperando no interrumpir o no sobresaltarlos con mi presencia. Mas no había nadie. Me encontré con la luz y las lámparas encendidas. Además, el televisor también estaba encendido pero sin sonido. Apagué todo pensando que esto ya había llegado muy lejos. Fue cuando escuché a alguien bajar rápidamente las escaleras. Me acordé de mi hermana, así que regresé a la habitación, pensando que quizá ella había bajado corriendo. Pero ella estaba ahí, seguía dormida tranquilamente.
Alguien había entrado a la casa y estaba haciendo bastante ruido en la planta baja. Abracé a mi hermanita y empecé a rezar. Fue cuando se me ocurrió tomar el teléfono y marcar a la policía. Al levantar el auricular, me encontré con la sorpresa de que no tenía señal. Allí me puse a pensar que quizás se trataba de algún ladrón, así que decidí cerrar la puerta y esperar a que se llevara lo que quisiera. Pero todo cambió cuando escuché la voz de mi padre preguntar por mí desde la planta baja. Estaba segura de que se trataba de él. Su voz era inconfundible, así que dejé a mi hermana en la cama para ir a buscarle. Quizá él podría explicarme todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al salir de mi habitación, tuve una sensación inquietante que no me dejaba estar en paz. Los vellos de la nuca se me erizaron, al igual que los de los brazos. Mi padre dejó de llamarme, así que traté de apresurarme. Mientras caminaba en la oscuridad, justo antes de encender la luz para bajar las escaleras, escuché la voz de mi padre claramente decirme desde la planta baja: no enciendas las luces. Bajé lentamente y a tientas en cada escalón. Estuve a punto de resbalar cuando por fin llegué abajo. Todo estaba en total oscuridad, y al final del pasillo, casi en la puerta de la entrada, se veía una silueta, oscura que apenas podía distinguir. Pensé que se trataba de mi padre, pero ciertamente ya tenía un hilo de desconfianza. Me pregunté si todo estaba bien, si mi mamá y mi hermana estaban bien, pero aquella silueta no se movía para nada. Dame a la niña, me dijo, pero ahora su tono de voz había cambiado. Ya no se parecía a la de mi padre. De hecho, podría decir que era una voz completamente diferente. Parecía una voz lejana y distorsionada. ¿No eras mi papá?, pregunté, y aquella silueta no se movió para nada. Nuevamente pude sentir los vellos de mi nuca erizándose, y escuché un grito detrás de mí. Dame a la niña. Apurada por el grito, subí rápidamente las escaleras. Pude distinguir que aquella silueta se desvanecía, y acto seguido, una esfera de luz azul metálica empezó a resplandecer en la habitación. No sabía lo que podía ser aquello. No le encontraba alguna explicación. Su brillo era lo suficientemente intenso para que pudiera subir las escaleras sin que me tropezara. Llegué a mi habitación y la cerré con llave. Tranqué la puerta con un mueble y abracé a mi hermanita, que se despertó confundida. No se escuchaba ruido alguno detrás de la puerta. Mi hermana tenía la mala costumbre de despertar llorando. Acto seguido alguien tocó la puerta de mi cuarto. Ahora era la voz de mi madre. Preguntaba si todo estaba bien, pues intentaba abrir la puerta. Mi hermana, al escuchar una voz familiar, pidió que la sacara de la habitación, pero yo sabía que no se trataba de ella. No quise responderle a aquella voz, y entonces empezó a empujar la puerta. Su fuerza era increíble, pues los muebles empezaron a arrastrarse. En cualquier momento aquello lograría entrar. En ese instante escuché el portón de la casa abrirse. Mis padres habían llegado, pues noté los faros de la camioneta alumbrar mi habitación. En ese segundo, aquella cosa que nos estaba hostigando se alejó y no la escuché más. Me asomé por la ventana y vi a mis papás salir de la camioneta. Abrí la ventana y empecé a gritarles, diciéndoles que había algo dentro de la casa, que tuvieran cuidado. Les dije que llamaran a la policía. Mi madre, alarmada, tomó su teléfono y marcó mientras mi padre le pedía que se alejara un poco. Él no quiso esperar ni un minuto. Cuando entró a la casa, no quería pensar que algo malo le pasara por mí. Después de largos minutos en silencio, mi padre llegó a la habitación, la cual aún tenía el mueble tapando la entrada, y me decía que no encontró nada fuera de lo normal. La policía llegó a los pocos minutos, pero, como era de esperarse, no creyeron nada de mi historia. Mis padres aún así me escucharon y me preguntaron sobre todo lo que había pasado, a lo que repetí nuevamente la historia. He de aceptar que aún hay cosas que sigo sin entender. ¿Por qué encendió las luces del cuarto de mis padres? ¿O por qué quería a mi hermana? Quizá era la más pequeña a la que buscaba. Ya con mis padres en casa todo se había tranquilizado, pero pude ver nuevamente la esfera luminosa alejarse. Conforme ha pasado el tiempo, he contado mi historia, pero muchos no me han creído. Autor: Mario Franco Corrales, Lengua de Brujo. Soy Luis y contaré mi historia, que, aunque corta, yo nunca la podré olvidar. Tengo 49 años, y esto ocurrió cuando tenía 16. Yo acostumbraba a irme de fiesta lejos del pueblo donde vivía y regresar muy de madrugada.
Esa noche no había sido diferente. Volvía en mi bicicleta por una calle solitaria. La luna apenas alumbraba, cuando escuché un ruido muy atrás de mí. Eran las pezuñas de un caballo que corrían apresuradamente. Al regresar la vista, pude ver cómo se acercaba rápidamente a mí, un caballo con fuego en las patas y ojos brillantes. Entonces me apresuré para que no me alcanzara. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, estaba junto a mí y pude ver a su jinete, con un sombrero grande, pero no pude ver nada más. Solo era una sombra. Por el susto me salí del camino y terminé muy golpeada. Vi cómo el caballo se alejaba, con la misma rapidez con la que había aparecido. Al llegar a casa me sentía muy mal, y al día siguiente tuve que ir con una curandera. No sé qué vi esa madrugada, pero también sé que no soy el único que lo ha visto.